valores comunes. Estamos también integrados en una red nacional que es la red Desperta, con asociaciones similares de otras partes de España. Y simplemente con esta presentación el poder invitarlos a todos para participar en nuestra asociación. Tenemos una cuota absolutamente simbólica y todo el mundo es bienvenido. A modo de introducción, un poquito por entrar en materia, yo que trabajo en el ámbito educativo, soy como muy consciente, casi a diario me lo recuerdan, con todas las formas de manipular que hay hoy en día. Una de ellas muy importante es el cómo se manipula o cómo se manipula a través de la historia. Básicamente se hace de dos formas muy sencillas. La primera es que quien tiene todos los resortes del poder cuenta la historia que quiere y oculta la historia que quiere. Eso hace que haya miles de chavales que desconozcan absolutamente los paisajes, los personajes, acontecimientos o épocas más gloriosas que ha tenido España. Y lejos de, al margen de tapar una parte de la historia a la que no les interesa, estamos viendo también últimamente cómo van un paso más allá y lo que están haciendo es legislar. Lo estamos viendo ahora con la famosa ley de memoria democrática, que es de todo menos democrática. Legislar, como digo, para que al final no solamente ellos enseñan la parte de historia que quieren, sino que utilizan todas las vías legales en sus manos para criminalizar y para prohibir cualquier opinión que sea diferente de la historia que ellos cuentan. Y esa opinión diferente puede estar avalada por pruebas puestas a su disposición por un historiador. Si no se corresponde con la historia que ellos quieren escuchar, ahora cada vez lo tenemos más difícil porque es también incluso ilegal. Esto que os estoy comentando lo veo en las escuelas y trae una consecuencia muy importante que he comentado más de una vez, que es, por ejemplo, que como cuentan la parte de historia que cuentan, la parte que hay respecto a toda la actividad terrorista de ETA, hace tiempo que salió de los libros de texto, hace tiempo que salió de los currículums escolares, y eso posibilita pues, que cada proceso electoral que va apareciendo son miles los chicos que van alcanzando la mayoría de edad y por supuesto el derecho a voto, y se encuentran con que un presidente como Sánchez pueda estar apoyado en un grupo como Bildu, pero como no conocen la historia de Bildu ni la historia de todo lo que ha acontecido en Vascongadas en el último medio siglo, pues realmente no tienen ni idea ni de lo que es Bildu Otegi ni de lo que representa. Sí que es verdad que si bien todos tenemos muy claro, si ya nos centramos más en lo que es el tema del separatismo vasco, el papel que ha desempeñado ETA, no por ello es mucho menos importante, ni muchísimo menos, el papel que ha desempeñado el PNV. Para todos aquellos que ya vamos teniendo unos años, todos recordaremos aquella época en la que la actividad terrorista era prácticamente diaria o semanal, y teníamos a unos señores con Javier Arzallus a la cabeza, también hubo otros como Eguíbar, que parecía siempre que actuaban como si todos les debiésemos algo, siempre la prensa tratando de buscar algún resquicio con el que justificar un discurso ambiguo que tenían absolutamente siempre que ocurría un acto terrorista. Ambiguo, lógicamente, porque ellos fueron los primeros que se aprovecharon de todo ese terrorismo. Pero, sin embargo, como os digo, recordaréis que parecía que, bueno, Arzallus y compañía contaban con todos los medios a su disposición para poder decir lo que quiera, siempre con aquella actitud enojada, como si fuéramos nosotros los culpables de que a todo aquel que manifestaba un sentimiento de españolidad fuera asesinado. Pero vamos, de cara a conocer mejor el papel que todos estos años ha representado el Partido Nacionalista Vasco, me voy a permitir presentaros a Fernando. Nació en Pamplona en 1961, trabaja en la Administración Central, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, empezó a escribir libros en 2006 como coautor de La Tregua de ETA, Mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas, un texto colectivo que dirigió también José Luis Orella.
Cuenta también con algún otro libro, como La ruta del odio, 100 respuestas claves sobre el terrorismo, Populismo en España, amenaza o promesa de una nueva democracia, y de Navarra a Nafarroa, La otra conquista. Y hoy ha participado también como activista cultural en diversas entidades culturales navarras, Fundación Leire, For Arbil, For El Salvador, Asociación Cultural Peña Sanferminera Pompaelo y Ruta Norte. Es cofundador también en 2020 de Ediciones Pompaelo, una joven empresa cultural cuyo objetivo es plantar cara al omnipresente discurso cultural nacionalista. Entonces, sin más, no os entretengo más y paso la palabra a Fernando. Muchas gracias, José Luis. Sí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al Centro de Historias por la cesión del local, a la Asociación TAS Raíces, a todos los asistentes y también especialmente pues, a los queridos amigos, a los que veo y que me habéis acompañado pues, a lo largo de muchos años, de gran parte de mi vida y en circunstancias pues, en ocasiones muy duras, ¿no? Pues Macu, Fermín, Enrique, Manolo, Miguel Ángel, Jesús, pues es un honor que estéis aquí acompañándome y por eso también pues es un compromiso muy grande, porque ya me conocéis, ya sabéis un poco lo que pienso, qué criterios tengo, qué crítica política sigo, qué opiniones tengo, y entonces pues bueno, no creo que os vaya a sorprender en casi nada. Y al resto pues muchas gracias por dedicar un tiempo a una cuestión que más en Zaragoza, la cantidad de cosas interesantes que hacer en esta ciudad, pues venir a hablar de uno de los partidos más, en fin, que más tedio o enervamiento general desde hace décadas en la sociedad española, pero realmente es una actitud de agradecer. El Partido Nacionalista Vasco se presenta ante la mirada de cualquier observador que profundice en su historia como una institución insólita. Oscuros orígenes, larga trayectoria, sorprendentes giros estratégicos, una indudable capacidad de adaptación, una marcada evolución ideológica, un incuestionable arraigo popular. Hoy existe además, incluso desde hace décadas, una percepción muy generalizada, especialmente en los medios de comunicación, de que el PNV es un partido legalista, moderado, humanista, un magnífico gestor de fondos públicos, más bien ajeno a las corruptelas que aquejan al actual sistema partidocrático español. El PNV, sin duda, es una criatura que se desenvuelve muy bien entre el mito y realidad, entre historia y propaganda. En la constitución del Euskeldun Batzokija, primer centro nacionalista de Bilbao en julio de 1894, el artículo 27 de sus estatutos establecía: queda absolutamente prohibida la entrada en el local de la sociedad a extranjeros que profesen otra religión o que procedan de nación enemiga de Vizcaya. Bien, este artículo es la clave del naciente vizcaitarraísmo de entonces. El nacionalismo vasco nace como vizcaitarra, posteriormente se le proporciona un corpus confederal, de modo que los diversos territorios vascos, conforme el criterio de Hernando Sabino, tendrían que confederarse, y por eso pues, los primeros centros son centros vascos en las diversas grandes ciudades del País Vasco y de Pamplona unos años después, que serían el antecedente de los correspondientes Napar Burubatzar, Araba Burubatzar, Bizkai Burubatzar, para luego dar lugar finalmente, unos años después, al Partido Nacionalista Vasco. Y aquí pues, se ven las claves del nacionalismo vasco en sus orígenes, una concepción católica y una percepción militante y de odio hacia lo que signifique España, porque aunque no se mencionen, pues ¿qué otra religión había en el año 1894 en España? Pues mayormente, casi de una manera casi unánime, pues era la religión católica. ¿Qué nación podía ser enemiga de la nación vizcaína? Pues evidentemente ninguna, pero en la imaginación de aquellos protonacionalistas que inmediatamente dieron lugar al nacionalismo vasco, pues solo podía ser España, su historia, su tradición, su cultura, su personalidad.
Por lo tanto, el nacionalismo y el catolicismo marcaron a fuego el nacimiento del nacionalismo vasco. Han transcurrido ya casi 129 años desde entonces, ¿y qué es lo que queda de aquel primigenio Partido Nacionalista Vasco? Pues en nuestro modesto intento para desentrañar la entraña y naturaleza del PNV, pues nos hemos acercado al documento básico de cualquier partido, que son los estatutos nacionales. Entonces, en su artículo primero se establece que el Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino de Arana y Goiri, recibe su nombre del lema Jaungoikoa eta Legetzarra, expresión que conjuga una concepción trascendente de la existencia con la afirmación de la nación vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la plena recuperación de su soberanía nacional. Hay una referencia de carácter más o menos espiritual, trascendencia, de una manera muy indeterminada. Por supuesto, ya no hay ninguna referencia concreta al catolicismo en ninguna de sus expresiones, y sin embargo se repiten ya en este primer artículo varias veces el término nación, nacionalismo, soberanía. En el artículo segundo, pues se define a sí mismo como partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano. Creo que realmente solo le faltaba el adjetivo de ecoinclusivo. En el artículo 3 reconoce a Euskadi como patria, como nación y como territorio a ambos lados del Pirineo, en el que habita el pueblo vasco, la ikurreña como bandera y el eusko abendaren eserkia como himno nacional. En el artículo 4 y siguientes, pues se insiste sobre todo en la cuestión del euskera, que definen como idioma minorizado y minoritario que debe ser sometido a políticas activas, etcétera, etcétera. En el artículo 5 establece, digamos, todos los objetivos de carácter táctico a día de hoy, y en los artículos siguientes pues establecen pues todo tipo de condiciones para ser militante, cargo público, los estatutos de un partido, ¿no? Son nada menos que 64 folios, el articulado y todos los anexos. Y entonces, bueno, no vamos a leerlo todo, evidentemente, porque si no esto sería una reunión de vecinos de las peores, ¿no? con la aprobación de estatutos, pero ¿no han echado en falta algo en lo poquito que he mencionado de este articulado? Pues bueno, pues yo me he molestado en buscar, con un buscador, buscar si aparece alguna de la palabra España, y efectivamente en 64 páginas no aparece la palabra España. Sí que aparece el concepto Estado español y Estado francés en 3 ocasiones, y siempre al regular cuestiones relacionadas con cargos electos del partido. Y es que, tal como afirma José Luis de la Granja Sáenz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, y seguramente el principal investigador a nivel académico del PNV, si en algo se diferencia el PNV, el nacionalismo vasco, frente a otros nacionalismos contemporáneos, por ejemplo el catalán, es la inexistencia de un proyecto para España que, por ejemplo, sí contempló el catalanismo primigenio y que la acompañó durante muchas décadas hasta su mayoritaria deriva independentista. Considero que son muy conocidas esas frases terribles, esas expresiones brutales que Sabino Arana dedicara a castellanos, andaluces, aragoneses y demás españoles, maquetos todos que, conforme su juicio, asolaban, entre comillas, su amada Vizcaya, bajos, ennegrecidos, carentes de inteligencia, más parecidos a los chinos de coleta, proclives al socialismo y a la masonería, incapaces de andar erguidos, promiscuos que únicamente bailan el agarrao, vagos, torpes y religiosos. Sin embargo, al final de su vida, Sabino Arana propuso otra empresa política en aparente ruptura de todo ello, que denominó Liga de Vascos Españolistas, que, debido a que falleció a las pocas semanas, pues no llegó a pasar de un proyecto sobre el papel, pero que sí que conmocionó bastante la conciencia y de los primeros nacionalistas y de los amigos y discípulos de Sabino Arana. Para algunos, ese episodio de la Liga de Vascos Españolistas pues fue un tránsito sincero. La estancia en la cárcel pues, le habría
transformado, le habría facilitado ser más realista, asumir postulados de carácter más posibilista. Otros consideraron pues, que las presiones españolas pues, le habían debilitado al extremo y le llevó pues, a un debilitamiento de carácter moral y doctrinal, y que era un episodio vergonzoso que había que olvidar. Bueno, pues yo creo que es un tema importante porque, en cierto modo, este episodio prefigura comportamientos futuros. Entre los papeles de Sabino Arana, que su viuda vendió unos años después al PNV, figura una doble hoja con algo de texto que no fue publicado hasta 1979, en que volvió a conocer el historiador Javier Corcuera, y que dice así: he creído llegado el momento oportuno de simular una retirada en toda regla para engrosar nuestras filas, combatir a mansalva y trabajar secretamente nuestra orientación al norte. Instantáneamente se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora, caso de llevarse a la práctica. Nuestro seguro se nos ofrece seguro y próximo. La independencia de Euskadi, bajo la protección de Inglaterra, esa orientación al norte, será un hecho en día no lejano. Este movimiento parece de defensa, pues no, es de ataque. El enemigo no podrá concebirlo, así que el plan comience a realizarse. Quedará engañado. Pocos hombres de Estado podrían comprenderlo conociendo al Partido Nacionalista. Es fenómeno que no se ha registrado en la historia de los partidos. Pues por si había dudas, uno de sus mejores amigos y discípulos, José Arrandiaga, pues para tranquilizar la conciencia de mi paisano Ignacio Lanzado, uno de los primeros nacionalistas navarros, nacionalistas vascos en Navarra, pues le escribió una carta de varias páginas que reproduzco parcialmente en el libro, y en el que explica y aclara las mismas palabras de Sabino Arana, por si había duda. Él viene a decir que efectivamente que el PNV es un partido secesionista, pero la legalidad no permite que el Partido Nacionalista despliegue su programa de una manera a las claras. La legislación entonces no era nada, evidentemente. Entonces lo que proponen es un regionalismo, no un regionalismo en ese sentido que se suele decir tantas veces, un regionalismo sano, no, un regionalismo que, como además va a ser tan bueno y tan espectacular y va a alcanzar un progreso tan rápido, pues va a generar mucha envidia en las demás regiones españolas. Entonces así surgirán 20, 30 regionalismos que pelearán entre ellos, y de esa manera España se deshará como un azucarillo. Bien. Sabino Arana y sus discípulos, bien que lo entendieron, diseñó ya en vida esa política gradualista, tacticista, algunos la definen como oportunista, que seguirá según las circunstancias del momento a lo largo de toda su historia. Aquel falso tránsito al españolismo no fue, por lo tanto, un signo de debilidad psicológica o de tardía y contradictoria conversión política. Yo recuerdo políticos de la OCDE defendían en los actos públicos las campañas electorales en el año 77 en adelante en Navarra. No, el PNV en realidad es regionalista, sus planteamientos son retóricos. Es más, Sabino Arana ya se dio cuenta que llevar hasta las últimas consecuencias el nacionalismo podía ser una barbaridad. No, seamos prudentes, tomémoslo con prudencia y con tranquilidad. El PNV no hay que tener miedo. Bien. Pues esta característica capacidad de adaptación a las circunstancias, manteniendo su lealtad únicamente con su propio proyecto, la ha acompañado a lo largo de toda su historia. Y nos vamos a centrar especialmente en un periodo particularmente intenso, acelerado y dramático de nuestra historia, que es la Segunda República y la consiguiente Guerra Civil. Bien, pues en las elecciones constituyentes de 1931, PNV, Comunión Tradicionalista y algunos católicos independientes formaron una coalición católico-fuerista que tenía dos objetivos: la defensa de la Iglesia y la promoción de un estatuto. Y esto tenía lugar a la vez que la Sociedad de Estudios Vascos elaboraba un proyecto político denominado Estatuto de Estella o Estatuto Vasco Navarro. El PNV defendía como mal menor una concepción federalista en una república española que todavía estaba por perfilarse. Por contra, las izquierdas españolas de entonces temían que este estatuto facilitara la creación de un Gibraltar vaticanista. Y finalmente, la Constitución de 9 de diciembre de 1931 estableció únicamente la vía autonomista. A partir de esta circunstancia,
el PNV elaboró un nuevo proyecto estatutario y para su aprobación se reunieron los municipios vascos y navarros en Pamplona el 19 de junio de 1932. Pero el estatuto fue aprobado solo en las provincias vascas y no en Navarra, de modo que el estatuto no prosperó. A partir de este nuevo fracaso, el PNV opta por una vía que puede calificarse como de centro, según los parámetros de hoy día. Corta los contactos políticos con la comunidad tradicionalista y con otras fuerzas de la derecha, y en las elecciones de 1933 el PNV se presenta en solitario y consigue 11 escaños de un total de 473. 3 años después se presenta igualmente al margen del Frente Popular y del Frente Nacional Contrarrevolucionario, consiguiendo 10 escaños. Sin embargo, esa pretendida equidistancia entre derechas, izquierdas y más en la situación tan grave que se estaba viviendo, empezó a bascular muy rápidamente, de modo que el PNV participaría en la Comisión de Actas de 17 de marzo de 1936 con 2 representantes que contribuyeron a otorgar una mayoría absoluta a los electos del Frente Popular, a pesar de las múltiples y graves irregularidades que escriben en su libro fundamental Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa en 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Pero es que además votaron casi inmediatamente a favor de la revocación de Aniceto Alcalá Zamora como presidente de la República e inmediatamente a favor de su nombramiento de Manuel Azaña. Es muy difícil resumir en justicia la complejidad, expectativas, tensiones y violencias políticas de aquellos meses que antecedieron al drama colectivo de la Guerra Civil. Lo cierto es que el PNV, al margen de esta evolución política, primero de equidistancia y de posterior alineamiento con las políticas fundamentales del Frente Popular, mantuvo durante todo este tiempo conversaciones con cualificados representantes de la derecha, especialmente con los tradicionalistas guipuzcoanos. Estaban al tanto de lo que sucedía, sin embargo no fueron conscientes de todo lo que estaba en juego. Lo cierto es que los máximos dirigentes de Euskadi Buru Batzar tenían previsto reunirse en Pamplona el día 18 de julio de 1936, lo que no pudo tener lugar porque el día 17 y 18 se inició el movimiento cívico-militar en las plazas africanas, después en la península y el día 19 en Pamplona. La sublevación, el inicio de la Guerra Civil, por lo tanto, presenta a un partido nacionalista vasco dividido territorialmente, Guipúzcoa y Vizcaya fiel al Frente Popular y Navarra y Álava afín a la sublevación. El PNV, como órgano político conjunto, publicó su postura final a última hora del día 19 de julio en la edición del diario Euskadi de Bilbao. Y no lo hicieron de una manera pacífica. Cuentan las personas que participaron en la redacción del comunicado, pues que hubo idas y venidas, broncas, discusiones, consultas, cambios de opinión, borradores de resolución, especialmente entre guipuzcoanos y vizcaínos. Y además los líderes nacionalistas de Álava y Navarra, pues en Navarra y Álava estaban bloqueados y no pudieron participar en la resolución final de Euskadi Buru Batzar. Lo cierto es que tanto el PNV de Navarra como el Partido Nacionalista Vasco de Álava emitieron cada uno un comunicado de adhesión al alzamiento, si bien con términos distintos y alcance ambiguo. Incluso buena parte de ellos se movilizarían, se afiliarían al requete y participarían como voluntarios en las milicias del Ejército Nacional. Es cierto que unos poquitos fueron detenidos, algunos se exiliaron, media docena prácticamente. Por contra, algunos importantes dirigentes del PNV de Navarra, como por ejemplo el señor Urmeneta, pues este hombre no solo hizo toda la guerra en el requete, sino que luego fue uno de los primeros voluntarios en la División Azul de Rusia. Bien, por lo que respecta a los territorios controlados por el Gobierno del Frente Popular, que fueron Vizcaya y Guipúzcoa, tras unas semanas de caos y de cientos de asesinatos perpetrados por las izquierdas
anarquistas, comunistas y socialistas en Guipúzcoa y Vizcaya, los nacionalistas constituyen la Junta de Defensa del Nacionalista de Azpeitia y poco después, el 25 de septiembre, se funda el Eusko Gudurastea, el ejército Gudari. Ya existía desde agosto un embrión de ejército nacionalista con militantes del Partido Nacionalista Vasco, de Acción Nacionalista Vasca, que era una pequeña extensión del anterior, el sindicato STV, al final PNV, y los montañeros y paramilitares, diríamos hoy, del Jadi, que era la expresión más arañista e independentista del nacionalismo vasco. En este contexto es aprobado un estatuto vasco en plena guerra civil por unas cortes en las que únicamente participaron 50 diputados el 1 de octubre de 1936. Y el 7 de octubre se instala el gobierno autonómico con José Antonio de Aguirre como primer lehendakari. Aquel primer gobierno vasco y su ejército Gudari mantendrían enormes discrepancias tácticas con el mando del norte del Ejército Popular del general Llano de la Encomienda, quien seguía los criterios propios del gobierno de Valencia. Pero es importante recordar que tanto el gobierno vasco como el ejército Gudari son los dos hitos históricos rescatados como legitimadores en su pretensión por un grupo desconocido en 1958 denominado Ekin y que, nacido al calor del PNV, pues quería revitalizar la cultura vasca y relanzar políticamente al nacionalismo vasco derrotado en la guerra civil. Ekin, como recordarán todos ustedes, 2 años después se bautizará como Euskaditas Batasuna. Efectivamente, estamos hablando de la organización terrorista ETA. Sigue siendo un misterio comprender cómo una organización tan profundamente católica, el PNV de entonces, fue capaz de alinearse con partidos que se habían propuesto la desaparición total de la Iglesia en España. En cualquier caso, el dilema les pesó, y más cuando muchos de los militantes jeltzales tenían padres, hermanos o hijos en la Unión Tradicionalista o en otras organizaciones derechistas, incluso en el mismo ejército como oficiales. A esa relativa equidistancia que ya hemos manifestado entre derechas e izquierdas, se sumó al PNV en ese contexto ese conflicto de indudable raíz religiosa, pero también se sumó un notable distanciamiento entre sus dirigentes y militantes ante la situación que se presentaba, a pesar de su gravedad, por entender que la guerra en realidad era un conflicto ajeno, era un conflicto entre españoles, ellos no se sentían tales. Y se trataba de un conflicto del que había que intentar desconectarse de alguna manera. Lógicamente se trataba de una pretensión del todo irreal conforme a los imperativos geopolíticos de la época. Tal vez por ello, mientras mantenían operaciones militares contra el bando sublevado, mantenían durante todas estas semanas y meses contactos y conversaciones con representantes muy cualificados del ejército, del tradicionalismo, de la Iglesia de Zona Nacional, etc. Algunas claves de todas estas conversaciones las proporciona el ensayista vasco Carlos Olazabal Estecha, quien ha publicado 3 volúmenes hace ya unos años, en 2009, y que están disponibles en la web de la Fundación Popular de Estudios Vascos, en las que se recoge un enorme caudal de documentación que avala la teoría de que la rendición y pacto de Santoña, que puso fin al ejército Gudari y a la autonomía nacionalista, no fue una decisión de última hora, sino el resultado de una larga sucesión de conversaciones con figuras de la sublevación, incluso antes del inicio de la misma guerra civil. Son los 3 volúmenes que recomiendo de Pactos y Traiciones, los archivos de la guerra civil en Euskadi. Muy resumidamente, de julio a septiembre del 36 se mantuvieron diversos contactos entre jeltzales y sublevados que fracasaron por la concesión del Estatuto Vasco, pero casi inmediatamente los gudaris se estrellan en su ofensiva de Villarreal, el Leutiano, Álava. Los contactos vuelven a reanudarse por medio de algunos jesuitas, el Vaticano y Monseñor Gomá, concretándose en una propuesta papal de rendición pacífica de Bilbao. De mayo a junio de 1937, los encuentros y las propuestas se suceden entre representantes de Franco y de José Antonio de Aguirre.
y de manera paralela el gobierno de Mussolini inicia contactos con el padre jesuita Alberto Naendía, con el visto bueno de Franco y del propio Vaticano, que culminarían unos meses después en el Pacto de Santoña. A resultas de todo ello, Bilbao y la margen izquierda del Nervión se retirán el 18 de junio de 1937 junto a varios batallones de Gudaris, salvándose de esta manera el tejido industrial y la propia ciudad, merced al Pacto de Bilbao, un pacto siempre negado por los nacionalistas, pero que los materiales reunidos en su día por Naendía, un poco sospechoso de españolismo, y ya hace unos pocos años rescatados por Olazábal, acreditan de una manera histórica, vehemente y científica. Pero es que existen otras fuentes validadoras de tan chocantes y aparentemente contradictorios contactos, y que es la documentación italiana requisada con la derrota militar del fascismo y que recogen las diversas conversaciones entre emisarios del PNV y los principales líderes militares del cuerpo de tropas voluntarios establecidos y en operación en Burgos y el norte de la península. Bien, en Santoña se rinde el ejército vasco. Algunos de los líderes del Partido Nacionalista Vasco logran huir en barco y en avión dirección al sur de Francia y Inglaterra, y con Santoña pues, desaparece la autonomía vasca, se disuelve el ejército, se inicia el exilio de muchos nacionalistas, el exilio interior y el exilio exterior. Y por lo que respecta al PNV, pues en los años siguientes apenas mantendrá una mínima estructura clandestina, tanto en Vascongadas como en Navarra. Inmediatamente se desarrolla y se inicia la Segunda Guerra Mundial, que también fue una circunstancia dramática y muy paradójica para el Partido Nacionalista Vasco. De entrada, los alemanes ocuparon la oficina del gobierno vasco de París en junio de 1940. A resultas de la documentación requisada, se desarticula una red de agentes nacionalistas especializada en el cruce ilegal de personas y documentación a través de la frontera franco-española. Estaba liderada por Luis Álava, quien a resultas de esta labor sería fusilado en 1943, y desde entonces esta red es conocida a nivel de historiografía y de mítica del nacionalismo vasco como la Red Álava, y que elevó a categoría de mito una supuesta resistencia nacionalista masiva y heroica tanto en España como en Francia frente al franquismo, frente al fascismo en general. Lo mínimo que podemos afirmar al respecto es que la represión sufrida por los nacionalistas vascos fue muy inferior cualitativa y cuantitativamente a la que sufrieron republicanos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y los propios nacionalistas catalanes. De hecho, a finales de 1943 no permaneció en prisión española ningún nacionalista vasco. Es más, durante esos años, los contactos con la Wehrmacht y las SS en el sur de Francia no fueron ni anecdóticos ni irrelevantes y siguen generando mucha curiosidad y controversia, especialmente en los últimos años. Por ejemplo, en el pasado mes de octubre, la cadena de la 2 de televisión española volvió a transmitir un documental de 2013 titulado Una esvástica sobre Bidasoa. Se trata de un film de Alfonso de Andrés y Javier Barajas que parte de un pequeño film antropológico alemán de 1944 titulado Idade der Basken, en tierra de los vascos. De esta manera, pues el gran público empieza a tener conocimiento, a escuchar que existió una sorprendente interacción con los nazis por parte de algunos destacados miembros del Partido Nacionalista Vasco, pero también de otros colaboracionistas vasco-franceses. El PNV, por supuesto, ha intentado justificar tales comportamientos, atribuyéndolos a iniciativas de carácter personal o desde la excusa, que se recoge en el propio film, de que un pueblo debe hacer lo que sea para sobrevivir. Pero quien dio a conocer la existencia de estos inquietantes, conforme a los parámetros actuales, contactos del nacionalismo vasco con el
con la Wehrmacht y la SS, pues no fue ningún autor españolista o la prensa del régimen, no. Fue en 1977 un libro editado por Chertoa titulado El nacionalismo vasco en el exilio de Emilio López Adán, en el que se proporcionaban las claves de estos contactos. Un libro que sigue distribuyéndolo Txalaparta, que fue encargado por la izquierda abertzale en un intento de deconstrucción de la ideología burguesa del PNV, al que consideraban pues, un rival político a batir en la futura España democrática, en la España que todos nosotros conocemos. Pero muy recientemente, en 2022, en julio, se han dado a conocer una serie de conjunto de documentos de algunos autores del contraespionaje francés, en el que se hablan de esos contactos nacionalistas vascos y en el que se hablan de varios periodos, de varias iniciativas en el que se desarrollarían estos contactos. Me remito al libro porque sería muy largo. Claro, el problema de todo esto es que bien, pueden decir que efectivamente no sabíamos que existían los campos, desconocíamos el rumbo de la guerra civil, teníamos que hacer lo que fuera para que nuestra gente sobreviviera en el sur de Francia. Es que de manera simultánea, una vez de José Antonio Aguirre recorre Francia, Bélgica, se persona en el Berlín alemán, asiste a una presentación pública del embajador japonés, embarca en Marsella y se presenta en Estados Unidos, pues una vez en Estados Unidos pone al servicio de los Estados Unidos y de los servicios de espionaje de Inglaterra y de Estados Unidos al denominado Servicio Vasco de Inteligencia. Es decir, eran unas conversaciones totalmente contradictorias con sujetos políticos de carácter antagónico. De modo que, especialmente en la América hispana, lo que quedaba del Servicio Vasco de Inteligencia, que es uno de los organismos que fundó el gobierno vasco a lo largo de la Guerra Civil, pues trabajaría con el FBI y el Office of Strategic Services, recién creado por Franklin Delano Roosevelt. Ya desde principios del 42, el Servicio Vasco de Inteligencia, por medio de Jesús María de Leizaola, había colaborado con el Servicio de Operaciones Especiales del Ejército Británico. Lo que sucede es que los norteamericanos exigieron que esos contactos fueran exclusivos y por lo tanto colapsaron y el Servicio Vasco de Inteligencia colaboró durante bastantes años exclusivamente con los servicios secretos norteamericanos en su lucha contra el eje y todos los movimientos de carácter económico que pudiera coadyuvar el esfuerzo bélico del eje desde el tráfico de mercancías, especialmente de América hispana, en dirección a los países del eje. La Guerra Fría, subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial, pues también tuvo su particular reflejo en la familia nacionalista vasca. El enfrentamiento entre bloques, el impacto del marxismo-leninismo y la extensión de los denominados movimientos de liberación nacional tuvieron sus efectos en la propia Europa y se le sumarían con especial incidencia en nuestras tierras los vientos de apertura del Vaticano II con la teología de la liberación, el fenómeno de los curas obreros y la incorporación de sacerdotes religiosos y laicos católicos a diversas organizaciones guerrilleras de América como peculiar opción preferencial de los pobres. Ya nos hemos referido a ETA, que nace en el entorno del PNV. No en vano, esos primeros militantes de EKIN que darán lugar a ETA son hijos, hermanos, sobrinos e incluso militantes del PNV, particularmente sus juventudes, quienes críticos con el acomodamiento de los más veteranos deciden ponerlo nuevamente en marcha. Durante unos años se mueven en su medio natural, que es fundamentalmente el sindicato EIA, que orbitaba en torno al PNV, y sus juventudes en su Gaztedi. Ya tienen las parroquias, movimientos eclesiales, grupos de montañeros, etc. Finalmente volarán solos. Pero, aunque alcancen autonomía organizativa, a lo largo de los años, varias generaciones de militantes de
ERI y del PNV saltarán a ETA en algunos de sus momentos más críticos para el grupo terrorista. Fue el caso especialmente de la facción Egi Batasuna, dirigida por Iñaki Mujica Arregi Ezquerra, a quien el PNV le había encargado la organización de grupos de acción a mediados de los años 60 que elevaran el decaído prestigio y moral del activismo del PNV ante el activismo y empuje de los miembros de ETA. Lo cierto es que el propio Iñaki Mujica Arregi, junto con medio millar de militantes de ERI, se integrarían en ETA quinta asamblea en la primavera de 1972. Pero las relaciones se desarrollaron a otros niveles también. Fue el caso de los destacados líderes del Partido Nacionalista Vasco que apoyarán a ETA en Venezuela o en Francia, estableciendo estructuras de acogida a los terroristas exiliados. Fue el caso especialmente de Telesforo Monzón, quien terminará su larga singladura en Herri Batasuna. Una complicidad que perdura hoy en día, no en vano. Saben ustedes de algún ex militante de ETA ya en libertad, y son varios miles, que se encuentra en paro. Podríamos referirnos también a algunas polémicas muy recientes, ¿no?, en las que el PNV no es que se ponga de perfil, es que contribuye de una manera activa al blanqueamiento del discurso sobre el terrorismo que está teniendo lugar en la actualidad. En el País Vasco, como en otras comunidades, es el caso de Navarra, pues se ha aprobado una ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999. Bueno, pues esta ley establece una comisión de valoración para ver qué casos podrían entrar como supuestos abusos policiales. Pues uno de los primeros casos que reconoció fue el caso de los militantes de ETA José Benito Mújica y Miquel Martínez de Mordía, quienes murieron en una operación con la Guardia Civil en la localidad vizcaína de Lepicio en 1972. La versión oficial de su muerte hacía referencia a un enfrentamiento con agentes de la Guardia Civil, pero la Comisión de Valoración consideró que fueron muertes compatibles con una ejecución arbitraria o extrajudicial, palabras literales, y compatibles a su vez con las vulneraciones de derechos humanos recogidas en el artículo 2 de la citada ley. ¿Qué pasa? Que cuando le preguntaron al Lehendakari qué tenía que decir en relación a esta valoración, dijo: es una entidad oficial, no tengo nada que decir. Si sobre el blanqueamiento, si no se distancia, no llegan de qué se trata. ETA es inimaginable, por lo tanto, sin el PNV. Se conocen, se respetan, se siguen de cerca, compiten entre ellos. Así se comprende que José Luis Álvarez Emparancha Chilardegui, cofundador de ETA, en una carta dirigida a Manuel de Irujo en 1971 afirmara que el PNV ha hecho más que nadie por la liberación del pueblo vasco. Me objetarán ustedes con toda razón que todo lo que les vengo narrando es pasado. Bueno, pues no estoy seguro. Yo creo que este pasado ilumina perfectamente nuestro presente. El pasado 25 de septiembre, con motivo de la celebración del Alder de Eguna, el día del partido de las Campas de Foronda, en las afueras de Vitoria, Andoni Ortuzar afirmó, entre otras cosas muy jugosas: ni Sánchez ni Feijóo, EAJ-PNV solo tiene un lado, que está por encima del río Ebro y se llama Euskadi. Y recordemos sus recientes peticiones de poder judicial propio, selecciones propias de la Federación de Sur y Pelota para competir a nivel internacional. ¿Qué son? ¿Reclamaciones retóricas, erráticas o por contra totalmente calculadas? Bueno, pues para comprender el papel del PNV en las últimas décadas y el que pueda jugar en el futuro, hay que situarlo con la mirada que tiene hacia la Constitución española. No en vano, es la regla de oro que, guste o no, con sus limitaciones y sus aciertos, con algunas bombas de relojería que contiene en algunos de sus artículos y sus ambigüedades por regular la convivencia en España. Un buen resumen de su postura es la que les voy a leer ahora
y que pronunció Aitor Esteban, entonces portavoz del PNV, en el Congreso de los Diputados con motivo del 35 aniversario de la aprobación de la Constitución española. Recordaba entonces: hoy el PNV tiene la misma posición que en el año 78. No podemos dar nuestro apoyo ni nuestro reconocimiento a la Constitución española. El PNV nunca aprobó la Constitución española. El PNV se abstuvo, como hizo la mayoría de este país, Euskadi, el día que se votó la Constitución. El PNV no podía dar su ok a una Constitución que no reconocía al pueblo vasco como nación y estableció una serie de condiciones que debería reunir para que fuera admisible por el PNV. 1. Que se reconozca la existencia de la nación vasca. 2. Que se reconozca su bilateralidad en las relaciones con el Estado. 3. Que se reconozca la presencia vasca en la Unión Europea de manera específica. 4. Una reordenación competencial adecuada a los nuevos tiempos. En consecuencia, afirmó: el Estatuto de Gernika y más tras los incumplimientos del Estado no resulta ya adecuado para el autogobierno vasco. Y lo mismo podemos decir de la Constitución. Unas palabras que año tras año, con matices o con ciertas dosis de ira, ese enfado permanente que comentabas antes, pues viene reiterando tanto burquides como cargos electos y militantes y medios de comunicación afines al nacionalismo vasco. Sin embargo, sigue existiendo una cierta tendencia a considerar que estos posicionamientos, tan constantes como coherentes, serían meras declaraciones retóricas que se anegan con más dinero, nuevas transferencias, más cariño. Por mi parte, entiendo que esas explicaciones relativistas y tranquilizadoras implican ante todo no tomar en serio al Partido Nacionalista Vasco y, lo que es más grave, engañarse a uno mismo e intentarlo con los demás. El PNV ciertamente no aprobó la Constitución, pues promulgó la abstención en el último momento, a pesar de que históricos dirigentes del partido pidieron que se aprobara la Constitución. Caso de mi paisano Manuel Irujo, quien le recordó unos pocos días: votemos a favor. Nunca habríamos imaginado una oportunidad como esta. No la pongamos en riesgo. Hay que votar, sí. Bueno, pues a pesar de toda su participación en la negociación de la Constitución, etcétera, etcétera, pues el Partido Nacionalista Vasco efectivamente propugnó la abstención. Desde una perspectiva crítica a este planteamiento buenista, el politólogo y catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco, Francisco José Viera Ramo, afirmaba hace unos pocos años, en el 2017, que el PNV vuelve a equivocarse en su unidad de discurso y de objetivos con ETA y sus herederos. Cuando pidió la abstención en el referéndum de 1978, lo hizo después de haber rechazado la discusión e inclusión del derecho de autodeterminación defendido por Euskadi Ezkerra, por no haber sido tratado en plano de igualdad con los nacionalistas vascos catalanes en la ponencia constitucional y para poder diferenciarse, sin enfrentarse a ETA, de las posiciones del conglomerado de los actores emergentes de la izquierda abertzale, a pesar de haber logrado incluir la disposición adicional primera que reconoce los derechos históricos. Pero lo hizo también pensando en reforzar la posición de chantaje del nacionalismo en la inmediata discusión y negociación estatutaria. Bueno, esto no lo dice un político españolista, ¿no? Lo dice un politólogo catedrático, un científico de ciencia política y de la Universidad del País Vasco. Bueno, habrá que tener más en cuenta este tipo de consideraciones. Tenía aquí, por si había dudas, una quincena de pronunciamientos del PNV desde 2017 hasta la semana pasada mismo, en la que el PNV pues, toma todo tipo de resoluciones conjuntas con el Batasuna o en contra de instituciones fundamentales de la nación española. Vota junto a Bildu el 29 de octubre del 18 una declaración en contra de la Constitución española. Aprueba la ley de policía, acusa a la policía de torturas y en favor de las víctimas, aunque sean miembros de la organización terrorista. Cuestiona la justicia española. El PNV repudia la presencia del ejército en el País Vasco en las juntas de Guipúzcoa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a pesar de semejante trayectoria, durante décadas, el PNV ha jugado un papel decisivo como interlocutor cualificado con el gobierno central para temas vascos.
o ha sido una llave imprescindible para la gobernabilidad del Estado español. En todo momento, en cualquier contexto y ante cualquier gobierno, ya fuere UCD, Partido Socialista o Partido Popular, han sido numerosísimas las declaraciones del PNV, sus maniobras, sus planes, sus ponencias de autogobierno, sus propuestas, sus desaires, sus amagos, tantísimas y tan reiteradas hasta el punto de aburrir, agotar o confundir a una parte de la sociedad española. Pero en realidad el PNV no ha cambiado y sigue esperando su oportunidad. Cuando fracasó el plan Ibarretxe, tampoco cambió de objetivos finales, pero modularon su discurso y sacaron sus conclusiones. Así, hoy día, su táctica es la de, entre comillas, la construcción nacional vasca, una construcción, de hecho, consistente en más competencias, más acuerdos de colaboración entre Euskadi y Navarra, reducción de la presencia estatal hasta lo anecdótico, más euskera, cultivo de relaciones clientelares, impulso de un cambio cultural, el borrado de cualquier expresión de España en la mentalidad común, en los textos, en el lenguaje, en la historia, en los medios de comunicación, en estos territorios. Y con estos mimbres, pues un día, si la coyuntura internacional lo permite, desconectarse de España sin traumas y sin resistencias. En el desarrollo de tales tácticas coinciden mayormente con sus cada vez más alejados hijos o hijuelos de la izquierda bertzaleeta. Y realmente han coincidido a nivel táctico en muchas ocasiones. Ya lo hicieron, por ejemplo, con la respuesta conjunta que dieron frente al espíritu de Roma con la excusa de presuntos ataques al autogobierno vasco. Aquella oportunidad formidable en que la nación española, el pueblo vasco, parecía levantarse, cobrar conciencia del peligro que vivía, de la unidad en peligro y del riesgo que sufrían los ciudadanos y, en el lenguaje de la época, los demócratas españoles, pues el PNV le faltó tiempo para romper esa unidad de los demócratas, para dar un paso al frente, manifestarse en contra de los constitucionalistas y plantear un nuevo estatuto y un nuevo frente nacionalista. Por eso el PNV sacó a relucir muy recientemente de nuevo la cuestión foral, pero con un ariete dirigido contra España. De ahí esos términos que emplean de nación foral, confederación foral, plenamente nación foral. No se cansan ciertamente, siguen trabajando, siguen elucubrando, pero no se mueven de sus objetivos finales. Hemos hablado mucho de nacionalismo. ¿Y dónde queda la impronta católica de los orígenes del PNV? Bueno, pues ciertamente el PNV se ha manifestado desde hace ya bastantes años como un impulsor decidido y prematuro de la agenda LGTBQ+. Y sus referencias al catolicismo, pues ya lo hemos visto, apenas se limitan a unas vagas menciones a algún tipo de trascendencia. Ciertamente, a día de hoy, el PNV, que es uno de los partidos de España que, conforme a estudios demoscópicos, pues presenta mayor número de agnósticos y de ateos militantes, junto con la SCUP, Esquerra Republicana y Bildu. Sin embargo, los viejos militantes del PNV, yo tengo algún familiar en él, aseguran con todo su entusiasmo y convicción que el partido, el Alderdi, es el Alderdi de siempre. Bueno, sí, el nacionalismo lo vemos claro, y el catolicismo, que lo conformó tanto en sus orígenes. Bueno, pues el PNV nace a lomos del romanticismo, que se nutre de un rechazo moderno de algunos de los aspectos del racionalismo y la ilustración. De ahí aquella referencia que sorprendentemente se mantiene todavía hoy a nivel más sentimental que otra manera al Dios y leyes viejas en el artículo 1 de sus estatutos. El PNV, el nacionalismo vasco, nació en una sociedad rural, provinciana, pequeño-burguesa y de propietarios rurales, católica e integrista, pero muy pronto enlazó con los intereses de otros sectores sociales, por ejemplo, los de algunas familias liberales de potentados locales, caso de la familia Soto, que tenían una serie de intereses comerciales muy concretos.
pero distintos a los de la burguesía catalana. Recordemos que la burguesía catalana, que en cierto modo se sirvió del nacionalismo para hacer valer sus aranceles, los nacionalistas vascos, la familia de la Sota, los negros vascos, lo que querían era que desaparecieran los aranceles para favorecer su tráfico, lógicamente, con los países anglosajones y la América hispana. Lo cierto es que el PNV siempre han sido unos posibilistas y realistas hijos de la Iglesia, y como tales amparó al catolicismo social más moderno de factura francesa y belga de las primeras décadas del siglo XX, conquistó progresivamente a buena parte del clero diocesano y de las órdenes religiosas tan potentes durante aquellas décadas, desplazando para ello al clero tradicionalista en su momento mayoritario. El PNV, recordemos, también fue impulsor de la democracia cristiana a nivel internacional al término de la Segunda Guerra Mundial. Y en la actualidad, y a lo largo de estas últimas décadas, pues el peso de los católicos y del catolicismo como cosmovisión en el conjunto del partido, pues sigue la suerte de la Iglesia en las comadas en Navarra. Es decir, se está disolviendo. Pero el PNV, claro, nunca fue un partido confesional al modo de la vieja cristiandad, como sí fueron los tradicionalistas hispánicos, porque desde el primer momento hizo propia una de las ideas más potentes de la modernidad, el nacionalismo. Una idea, un constructo disolvente por su propia naturaleza de cualquier idea, principio y valor tradicional, pero por otra parte aglutinador, voluntarista y movilizador, y por lo tanto con grandes dosis de atractivo, y más en unos tiempos de individualismo, fragmentación social y nostalgia de comunidad. Y esa es la fuerza del PNV, constructor y guardián del mito movilizador, oráculo del pueblo vasco, guardián de las esencias, comunidad orgánica, pueblo en marcha, movimiento social, sindicato de intereses y estructura estatal. No es un partido más. Tenía unas páginas para hablar acerca de las que considero, desde mi modesto punto de vista, algunas de las sombras que se asoman sobre el horizonte Gensale, porque todo no va a ser triunfo y éxitos. Entonces había pensado hablar un poco pues, de los numerosos casos de corrupción, también de ciertas crisis que parece que está presentando el modelo de euskaldunización. Vamos a hablar, si queréis, de ello en el turno de preguntas y de sugerencias. También algunos datos de carácter macroeconómico que cuestionan que el modelo vaya a seguir tan boyante indefinidamente. Y también algunas cuestiones relativas a las relaciones que mantiene la rivalidad, y más de cara a las próximas elecciones autonómicas, con Euskal Herria Bildu. Efectivamente, y ya para concluir, el PNV es mucho más que un partido al uso, y por ello nuestro libro Biografía no autorizada del PNV, dado que tiene un carácter divulgador pero de voluntad global, pues abordamos cuestiones relacionadas con el simbolismo, esvástica, Lauburu y Correña, el papel de los precursores y otros intelectuales orgánicos nacionalistas, José Agustín Cao, Sabino Arana, Federico Krupich, algo de mitología, el mito de Aitor, la inexistencia de la batalla de Padura, las falsificaciones arqueológicas de Iruña Velella, bastante historia, orígenes del PNV, los nacionalistas navarros y alaveses en la guerra civil, los asesinatos de derechistas en el Bilbao del PNV en enero de 1937, el Pacto de Santoña, el PNV bajo ocupación alemana, su colaboración con los servicios de inteligencia anglosajones, algunas reflexiones jurídicas en relación al derecho de autodeterminación y al hoy tan mencionado derecho a decidir, las relaciones del PNV con el terrorismo, sus grupos de acción, sus relaciones con ETA, la dialéctica del arte y las voces, el trato otorgado a las víctimas, y temas de actualidad como es la corrupción política y económica, sus coartadas ideológicas, fuerismo y tradicionalismo. Por ello, el libro lo hemos denominado Biografía no autorizada del PNV, pues presenta una panorámica de algunas de las cuestiones menos amables que este partido viene intentando blanquear o silenciar desde hace décadas.
Y como contrapunto a esta historia, por elemental justicia hacia todas las generaciones de vascos y navarros que hicieron posible y siguen haciendo posible España, pues hemos incorporado 2 capítulos a los creadores del concepto de la hispanidad, los vascos, Ramiro de Maeztu y Zacarías de Vizcarra, y a la figura ejemplarmente moral y libérrima de Joseba Arregui, quien supo evadirse de la Disneylandia Geldsame. Un vasco ejemplar, al igual que otros, que ya no están entre nosotros, como nuestros amigos los jesuitas Fernando García Cortázar y Antonio Beristain y Piña, jesuitas y católicos que amaron la verdad, el bien de las personas y España misma, por encima de los cantos de sirena y los imperativos tan potentes de su época y de su entorno. Y quedo a su disposición y muchas gracias. Quería que nos dijera su opinión, que me interesa. Siendo que al respecto de cuando se hace la Constitución, nuestros padres de la Constitución y tal, los antecedentes del PNV ya lo sabían de su historia, sabían de sus intenciones. ¿Por qué meten en la Constitución el tema de regiones y nacionalidades, siendo que meten ahí el huevo de la serpiente? ¿Por qué dejan de meter eso? Sí, bueno, sobre esto, de lo que es la biografía no autoriza del PNV, porque es la interhistoria de la Constitución y, desde mi punto de vista, los complejos y temores de los padres constitucionales. Es decir, quien ha publicado mucho al respecto es mi paisano Germinato del Lugo, tiene un montón de tochos en el que habla de su papel también con todo el tema de la disposición transitoria cuarta, la posible incorporación de Navarra en Euskadi. Entonces, bueno, en Petit Comité, Germinato del Burgo, que no es de los padres constitucionales, pero estuvo ahí trabajando para la UCD, pues él cuenta que efectivamente tenían un miedo terrible al terrorismo, a que el tema se desmandara, a que el PNV se echara al monte, a que los nacionalistas catalanes adoptaran posiciones maximalistas. Fue una solución de compromiso. Y por eso ya antes he mencionado, al hablar de Constitución española, y he dicho, en fin, bombas retardadas, ¿no? Porque realmente el tratamiento de nacionalidades y regionalidades, dos velocidades, etcétera, y determinadas normas, pues realmente pueden permitir soluciones realmente muy contradictorias con parte del articulado, ¿no? Entonces esto forma parte de la historia de la Constitución y yo creo que forma parte de los complejos de la UCD, de la época del Partido Socialista, que es posible que tuviera una perspectiva federalista y por lo tanto no le inquietaba que pudiera venir ese tipo de apreciaciones, aunque atenten al principio de igualdad, un principio de patrimonio, no sé qué, de las conquistas del socialismo, ¿no? Un principio del que parece que no se acuerda casi nadie, ¿no?, en España hoy día. Entonces ahí el PNV lo que hizo fue jugar sus bazas y lo ha resumido muy bien el profesor que antes he mencionado, que en definitiva fue intentar sacar el máximo de frutos, dejar el máximo de jalones a los que poder explotar en un futuro y mantener su independencia, su criterio y su identidad política con un rival político que entonces empezaba a configurarse de manera muy potente, que era la izquierda derecha de ETA. Dos notas y una pregunta. Cuando has comentado que el PNV no votó a la Constitución, yo creo que jugó de farol porque sabía que iba a salir, porque no hay elemento más separatista y más separador y que ha dado más fuerza al PNV que la Constitución. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco, que sea donde veis la pregunta. Antes quiero añadir algo. Cuando hablas de que el PNV ha colaborado con la gobernación del Estado, yo creo que no hay que mirar esos términos. Ha colaborado con los intereses de la partitocracia que en ese momento ocupaba y detentaba el gobierno, que es en contra de la gobernabilidad del Estado si entendemos el Estado como a la administración que favorece a la nación. Y ahí iba la pregunta, que además lo has tratado en otras intervenciones radiofónicas y vídeos que yo invito a que la gente vea, porque siendo esto súper interesante como lo ha tratado, es que lo otro lo complementa. El PNV, que parece que muchas veces cuando se habla representa a los vascos, en un principio no representaba ni a un 20% de los vascos. Y es gracias a la labor, que es lo que te quiero preguntar ahora, de los gobiernos centrales, por lo que ha adquirido importancia. Entonces me gustaría que dieras unas notas de
digamos, que los más, digamos, que han favorecido al PNV han sido, pues ya desde la Constitución, ¿verdad?, con el que los votos vayan por provincias, o sea, con la circunscripción electoral provincial. Por ejemplo, Fuerza Nueva sacó 300.000 votos en la del 79 y un solo diputado, y el PNV con 200.000 votos sacó 8 diputados, o 7, no recuerdo, o 9, no recuerdo ahora exactamente. Quiero decir que el PNV hubiera sido una broma si en España no hubiéramos tenido en el gobierno central digamos, el enemigo. El enemigo no es el PNV. El PNV es uno más de los frutos que salió de tener el enemigo en el Estado. Bien, realmente sería cuestión de entrar a matizar algunas palabras, algunos conceptos. Básicamente estoy de acuerdo contigo. Es cierto, lo que pasa es que es muy fácil verlo desde fuera y con el tiempo transcurrido. En el año 75, 76, 77, 78, en la mentalidad predominante en el mundo académico, entre los políticos, entre los medios de comunicación, en fin, las clases populares hacíamos lo que podíamos. Existían una serie de cuestiones que se entendía que tenía que afrontar la Constitución. Separación de Estado, organización territorial de España, ¿no? Y entonces, lógicamente, eran muchas situaciones, muchos problemas que tenían que encajar en una Constitución de corte moderno, liberal y progresista, cuando había pues un montón de situaciones que no se habían, digamos, resuelto. Si me equivoco, que en las primeras elecciones democráticas, entre comillas, sacaron muchos más votos los partidos nacionales que los separatistas. Bueno, nacionales también destructores de la nación, pero bueno, es decir, más votos sacó el Partido Socialista sumado con UCD que el PNV y todas las, digamos, partidos separatistas. Bien, por supuesto, pero bien, vamos por partes. La Constitución fue una solución de compromiso, había muchísimos intereses y un problema de estructuración de España o de las Españas. O sea, porque claro, son cuestiones que se cuestionaban entonces igual que se siguen cuestionando hoy día. O sea, ¿cuándo nace España? Con España, con el Concilio de Toledo, en Covadonga. Bueno, hay liberales que dicen que nace en 1808. Hay otros que dicen que nace con la Constitución de Cádiz, con la PEPA. Algunos que han pretendido decir que no, nace en 1975 con las autonomías, porque las Españas, porque las nacionalidades, porque los reinos. Es decir, hay un montón de cuestiones que estaban sin resolver. O sea, que España no sufrió, para bien o para mal, una revolución burguesa, moderna y centralista como sufrió Francia y otras realidades. Entonces, lógicamente, el PNV, que es un partido oportunista, inteligente, se hace valer, se eleva como interlocutor especializado en temas vascos, se presenta como el interlocutor que puede controlar a ETA y a la izquierda abertzale. Entonces, con esas bazas en juego, con el terrorismo, sí, porque efectivamente en las primeras elecciones los partidos nacionalistas, UCD y Alianza Popular y PSOE tenían más votos que el PNV, pero el PNV ya era la formación más votada, y en las primeras elecciones Arriba Batasuna propugnó la abstención porque no se presentó. Es decir, ya existía una corriente nacionalista muy potente y era una corriente mucho más articulada que la corriente, digamos, españolista. Y ahí el terrorismo, lógicamente, coadyuvó e hizo el trabajo sucio. Entonces hubo intereses a corto de unos e intereses a largo de otros que actuaron con un maquiavelismo y una inteligencia política incuestionables. Una cosa, hubo varias personas clarividentes ya en la época en la que se hizo la Constitución. Pues fueron algunos de ellos, fíjate, Hipólito Gómez de las Rozas, que era en aquel entonces, yo no sé si existía el PAC ya, no era partido regionalista, yo creo que sí, existía ya. Y alertó de que el término nacionalidades era un explosivo por fecha retardada. Creo que lo empleo más o menos un término parecido. Y me acuerdo que Gabriel Cisneros, que en aquel entonces también pertenecía a UCD y se presentó por la circunscripción de Zaragoza, de hecho creo que es de tal zona. Gabriel Cisneros ya hace años dijo que el término nacionalidad era un término deslizante. Pero ese término, entre comillas, deslizante, dice, porque hoy significa una cosa y mañana significará otra, como efectivamente ocurrió. Yo siempre he pensado que la Constitución fue votada mayoritariamente
yo creo que pecamos todos de ingenuos, de buenismo, todos los que tuvimos la ocasión de votar en aquel entonces. Aquí creo que igual de esta sala muy pocos tuvimos la oportunidad de votar la Constitución. Yo era muy joven en aquel entonces. Eso lo pongo como excusa, como atenuante de aquello, porque voté como la mayor parte de los españoles prácticamente sin conocimiento. Luego, con el paso de los años, ya que la he estudiado, no la he leído, o la he tenido que estudiar por cuestiones profesionales, por posición, esas cosas, y me he dado cuenta de que la Constitución es muy mala, técnicamente muy mala. Es como decía un experto constitucionalista, es una Constitución que se enmienda a sí misma, que proclama, habla del pueblo español o de los pueblos de España, o sea, pueblo y pueblos, habla de la igualdad de derechos de todos los españoles, pero a continuación que reconoce los derechos históricos, los fueros, los tal, o sea, que rompen totalmente, es decir, algo contradictorio absolutamente con el tema de la igualdad. Yo siempre he pensado que los que solamente tenían las ideas claras y sabían lo que querían en aquel entonces eran los partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes, posiblemente más los vascos que los catalanes, pero bueno, pongámoslos. Yo creo que ellos sí que tenían una hoja de ruta y el resto de los partidos españoles, no son, por supuesto, ni de lejos ya el pueblo español en su conjunto, teníamos una hoja de ruta. Simplemente sabíamos que se aprobaba una constitución, que por fin íbamos a ser una democracia homologable con Europa, etc. Pero poco más. Pero los únicos que tenían una hoja de ruta y efectivamente se ha ido cumpliendo. De hecho, algún otro constitucionalista hablaba de que en aquel entonces no se abrió una constitución, sino que se abrió un proceso constituyente. Porque de hecho todos los años sucesivos, cuando se han ido transfiriendo competencias a las comunidades autónomas, de hecho se estaba modificando. Es decir, se abrió un larguísimo periodo constituyente que yo creo que casi es que no ha concluido todavía, siguen reclamando nuevas competencias y se les siguen otorgando. Sí. Y para mí eso, evidentemente, no define un marco constitucional, sino un proceso. Sí. Yo por eso casi al final intento caracterizar al PNV y he empleado tantos conceptos como movimiento social, red clientelar, vanguardia, no sé qué, o sea, porque no es un partido al uso realmente, o sea, nace contra España. El odio a lo español es su principal motor a lo largo de toda su historia, que traslada al conjunto del nacionalismo vasco, también lógicamente a ETA y a la izquierda abertzale, y entonces ese tiene una concepción estratégica a largo plazo, aquí ya entonces a varias generaciones, y siguen con esa perspectiva estratégica. Sin embargo, los partidos españolistas o constitucionalistas pues tenían los de centro derecha pues una perspectiva más cortoplacista. El socialismo, bueno, pues con su perspectiva progresista y federalista, en fin, forma parte de su genética, que un proceso constituyente permanezca abierto indefinidamente, que se constituyan o se eleven nuevos derechos sociales, individuales o colectivos, forma parte de su genética ideológica, ¿no? Y bueno, de sectores del centro derecha pues también, somos realistas, o sea, pues porque faltaba una cultura política, y entonces el problema de la política es cómo se percibe en una democracia, bueno, en la actualidad. O sea, en el orden natural cristiano se entendía, con el orden derivado de la filosofía atomista o aristotélica, pues el servicio al bien común. Sí, pero en la democracia liberal pues, surgen otro tipo de objetivos. La política persigue otros intereses, y entonces esos otros intereses bastardos, cortoplacistas, propios de facción, de secta, de grupo oligárquico, pues terminan mediatizando y pudriendo, lógicamente, pues los instrumentos jurídicos de los que se dota una sociedad. Entonces la Constitución española pues tiene todas esas contradicciones, y muchísimas, porque es fruto de una época muy convulsa de la historia de España, en la que España pues, se tiene que redefinir a sí mismo, en la que la familia cambia, la mujer se empodera, la Iglesia desaparece rápidamente, los valores colectivos que se habían mantenido durante siglos
desaparecen rápidamente, los valores de izquierda mutan rápidamente, era una situación excepcional. Entonces, pues, la herramienta que se dio pues, no fue muy célebre. Yo tenía un profesor de Derecho Político, Zafra Valverde, que no era precisamente ni muy demócrata, ni muy progresista, entonces él nunca mencionaba la Constitución española. Él, en los 2 años que nos dio Derecho Político en la Mesa Navarra, decía la mal llamada Constitución española, porque es un refrito de la ley de Bonn y de la Constitución francesa. Y a partir de ahí, pues explicaba sus características, etcétera, etcétera. Pero claro, era una persona, había más voces críticas, pero claro, las voces críticas fueron tapadas en nombre del bien común de entonces, que era la paz social. O sea, crisis económica, el baby boom, globalización económica, terrorismo brutal. Que hablando de terrorismo, ahora la gente está poniendo verde a Sánchez por traer presos cerca de Vascongadas, cuando en el año 76 y en el año 77, firmado por la UCD y firmado por el Borbón, se hace las leyes, primero el Real Decreto de Amnistía y después la ley de amnistía, en el que se resucita ETA. Y el PNV es fuerte gracias a ETA, como muy bien reconoció Arzayus, que recogía las jueces. Es decir, que menos cuento con escandalizarse con Sánchez y más a lo mejor con los poderes centrales, la UCD y la Corona. Bueno, a ver, en el año 1977 efectivamente hay una amnistía. Que resucita ETA. Entonces, son escarcelados 500 presos de ETA y afectaba positivamente a en torno a 1 millar de extrañados que estaban mayoritariamente en Francia y muchos en Venezuela. Entonces, casi inmediatamente la inmensa mayoría se incorporan a las dos fases. Más que ver los resultados de muertos. Sí, pero vamos a ver, pero política, humana y culturalmente es comprensible que un nuevo régimen, porque el nuevo régimen iniciara e intentara la baza del borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que había una ingenuidad, porque joder, yo tenía entonces 15 años y sabía que no iban a dejar de pegar tiros, porque los veía, porque los conocía, porque joder, había etapas. En cuadrilla yo tenía chavales que tenían hermanos en ETA. Entonces, joder, ya veíamos lo que había, pero claro, a nivel político los cálculos son otros, y las orejeras son otras, y los intereses en juego son otros. Pero no solo en 1977 tuvo lugar la amnistía, es que unos años después tuvo lugar la vía Rosón, por la que la borrón y cuenta nueva, una amnistía encubierta, que es el caso de la político-militar. Hace poco, Esca Fernández Soldevila ha editado un libro con el Centro de Memoria de Víctimas del Terrorismo relativo precisamente a este tema, ¿no? Porque en el año 83-84, una de las dos facciones de ETA, la político-militar, abandona las armas, borrón y cuenta nueva. Se presentan en España y todos los sumarios y procesos en los que estaban varios cientos de militantes de esta político-militar se archivan y no ha pasado nada. Entre ellos, la mayoría de grandes secuestros, asesinatos, buena parte. Cometieron 20 y tantos asesinatos, pues creo, ahora hablo de memoria, pues de los 23 o 20 y tantos, yo creo que no está ninguno resuelto policialmente y por supuesto denunciado. Es decir, ha sido el precio que los políticos no podemos juzgar su fuero interno, su conciencia, pero que intentaron jugar para debilitar al terrorismo, que fue una realidad terrorífica que vivió aquello. Una pregunta que quiero hacer. En el tema de ETA, tú dices que fue una escisión del Partido Nacional Vasco a juventudes que formaron ETA. Y la pregunta es, ¿el origen marxista de ETA de dónde le viene? Sí, pues el origen marxista de ETA viene muy pronto. A ver, en 1958 se constituye EKIN. Se integran casi inmediatamente con Eusko Gaztedi. En 1954 se constituye el grupo de estudios EKIN dentro de EIA, concretamente en octubre de 1954, en la Facultad de Ciencias Empresariales de Bilbao. Entonces, los fundadores de ETA se reúnen allá y quieren dar un impulso a la cultura vasca y al nacionalismo vasco. En 1958 se integran en Eusko Gaztedi.
La organización no funciona porque los jerarcas del PNV quieren controlarlos y atarlos en corto, y entonces en el año finales del 58 se van y en 1959 ya se hace público que cambian de nombre y que asumen otra serie de principios. 1959 tienen lugar las sucesivas asambleas de ETA, que han sido mayormente 7 grandes asambleas, y primera, segunda, tercera y cuarta se va asumiendo progresivamente movimientos de liberación nacional, el concepto de liberación nacional, el triple concepto de liberación, es decir, de nación, de clase y de sexo, y ahora mismo, como no estamos hablando de ETA, pues no recuerdo exactamente en qué asamblea se adopta el marxismo-leninismo. Sí que recuerdo que Federico Krutwig, que también venía del entorno del PNV, en la cuarta asamblea elabora la ponencia fundamental en la cual se adopta el marxismo-leninismo, digamos, como instrumento operativo, y el nacionalismo revolucionario, que integra marxismo, nacionalismo y lucha armada como vectores de la liberación nacional. Esto es, vamos a ver, pues 1967, 66, una cosa por el estilo. Lo que pasa es que desde muy pronto la gente de EQI, pero no solo de EQI y de la UAC y de la Juventud de Acción Católica, de la Juventud Obrera Católica, empiezan a leer a los personalistas, y de los autores personalistas a los anarquistas, y de los anarquistas a los marxistas. O sea, el marxismo estaba flotado en el aire. O sea, existe una recepción del marxismo progresivo y muy potente. Entonces no es un proceso de un día para otro, lleva varios años, pero está totalmente acreditado. En el próximo libro hablaremos de ello. Entonces, ¿por qué los curas y los marxistas y tal les apoyan ahí en este caso? Claro. ¿Se encubrían, les protegían y tal? Bueno, primero no todos los curas, y depende también los momentos, y depende qué personas, etc. ¿Por qué? Porque la liberación nacional del pueblo trabajador vasco se enmarca en las teologías progresistas como una opción preferencial por la justicia. Entonces, reviste diversas formas. En el año, yo estoy pensando en el año 56-57, yo conocí a una mujer, evidentemente muy mayor, o sea, mucho mayor que yo, que era militante de la Hermandad Obrera Católica de Bilbao. Entonces ella pues se formó en el ver, juzgar, actuar, que era la metodología de reflexión teológico-pastoral de los movimientos especializados de Acción Católica de aquellos años. Entonces había que comprometerse, no había que ser hipócritas, no había que estar acomodados en la fe de nuestros padres burgueses acomodados, la barbaridad de la guerra civil. Hay que comprometerse, hay que dar un salto al frente. Pues se fue a vivir a Ochacuaga, uno de los barrios en ese momento más desfondados de Bilbao. Entonces allá pues fue a una casa que no tenía ni baldosas, y ahí estuvo pues alfabetizando a la gente, proporcionando nociones de higiene básica a las mujeres. Con los años enlazó con el movimiento feminista y con los años terminó a marchar. Pero es una evolución de muchos años. Es que es una época, es el término de la guerra mundial, la eclosión de las ideologías progresistas en Europa, las ideologías progresistas en el Vaticano II, en mayo del 68, la escuela estructuralista, la escuela de Frankfurt en Estados Unidos, el rebote de Europa, de todas estas corrientes. Entonces es un movimiento progresivo. Entonces, en la lógica de algunos párrocos, joder, hay que apoyar a estos chavales. Que, joder, sí, bueno, dicen que son un poco marxistas, pero joder, lo que quieren es mejorar las condiciones de la gente, que aquí la gente no tiene para vivir. Pero católico y asesino, no matarás, pues como el uno así con esos sentimientos tan progres de la gente y tal, entonces justifica matar a otro. Bueno, Es que la teoría del tiranicidio. En nombre del bien posible se puede justificar la muerte. Vamos a ver, es la de Mariana. Y luego son gente que es verdad que la propaganda la han manejado siempre de una manera magistral. O sea, convierten lo blanco en negro. Y luego también hay que ver a nivel generacional, o sea, porque por ejemplo, muchos de la primera generación de militantes de Pinideta, muchos venían de familias de Rosario,
diario, de misa diaria. También había gente que venía, por ejemplo, de familias socialistas muy maltratadas por la dictadura. O sea, gente pues, que habían estado, bueno, que les habían pasado canutas, ¿no? El padre fusilado, el hijo unos años en una imprusa, historias de estas, o sea, hay de todo, ¿no? Pero lógicamente el desapego hacia la Iglesia Católica es muy rápido y progresivo y muy evidente. Lo que pasa es que dentro de la Iglesia Católica, claro, el papel de algunos pastores, como pues Etienne, por ejemplo, pues ha sido paradigmático de la preferencia. A él le preguntaron, ¿no? María Sánchez le preguntó, oiga, yo me siento maltratada, no me siento querida, no me siento acogida. Es que yo soy padre, joder, pero todo padre prefiere más a unos hijos que a otros. Ya está, pues se refería a algunas periodistas, ya están presentes a nivel institucional, pero es que a nivel de base, a nivel de religiosos, de religiosas, de barrios, existía la llamada Euskal Eliza, la Iglesia Vasca, la Iglesia Popular, que a nivel estatal, pues eran las comunidades cristianas populares, cristianas por el socialismo, etcétera, etcétera. Entonces estos movimientos en el País Vasco tenían una estructuración y tenían incluso sus lugares de diálogo por izquierda de salida. Oye, Fernando, que la ETA parece ser que en aquellos años 70 y 80 tuvo una financiación extranjera, que los adiestraban en Argelia con dinero de la Unión Soviética. Esto parece ser que hay evidencias de esto. Entonces, igual que el PSOE tuvo financiación de potencias extranjeras, también el PNV lo tuvo para poder soportar toda la travesía del franquismo y el inicio de la etapa del régimen actual. Pues mira, es que en la emigración vasca había grandes hombres de empresa nacionalistas que siempre dieron mucho dinero al Partido Nacionalista Vasco y sobre todo acogiendo exiliados en Venezuela, Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos. Entonces el PNV se ha autogestionado muy bien. Que haya recibido en una época dinero de la Internacional Demócrata Cristiana, pues seguro, como lo recibió el FIDE, como el Partido Socialista lo recibió de la Fundación Frederico Semantitos de los laboristas, de los socialdemócratas alemanes. Pero el nacionalismo, vamos a ver, entiendo lo que me preguntas, pero hay que huir de las soluciones mágicas y simplificadoras. O sea, porque a veces hay presentaciones de este tipo, ¿no? Pero encuentro gente que me dice, no, esto se soluciona cortando el grifo. No, es que aquí si me hubiera hecho tal tema. Bueno, no, vamos a ver que las cosas no son tan sencillas, no supone la financiación. Porque ETA, durante muchos años, ¿cuándo se entrena en Argel? Pues en el año 75-76, dura muy poco tiempo. Y es en un momento determinado en que la Stasi investiga a ETA, lleva estudiantes de ETA a Berlín, facilita que se entrenen en Argelia, algo de dinero darían, no demasiado, pero eso duró muy poco tiempo porque la Stasi, en los documentos de la Stasi, se habla de que son jóvenes sentimentales y muy poco firmes a nivel revolucionario, ¿no? O sea, porque entendían que eran más nacionalistas que marxistas leninistas, pero con el tiempo pues vimos que sí que tuvieron una naturaleza terrorista criminal muy voluntarista, ¿no? Entonces, claro que ha habido financiación puntual, pero el nacionalismo vasco siempre ha tenido unas raíces muy profundas, dentro y fuera de España y dentro y fuera del franquismo. Y buscar que el servicio secreto tal o cual inyectó dinero y gracias a eso, no, el nacionalismo es una criatura poliédrica, que existe ahora. Enlazando con esto, una de las preguntas es uno de los puntos que a veces se ha hablado del PNV es su estructura. ¿El fenómeno, perdón? Su estructura, de que no tiene una estructura habitual de partido, que esa idea de que tiene su propio poder legislativo, su propio poder ejecutivo, o sea, esa idea de que determinado tipo de dirigentes no pueden ser electos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que eso es una característica especial del PNV, que le dé alguna fuerza característica o simplemente una curiosidad? No, vamos a ver, el tema de la incompatibilidad de cargos públicos y cargos orgánicos, eso es algo muy propio del Partido Nacionalista Vasco, que han intentado copiar otros partidos en España y en general no lo han llevado adelante. Eso sí que ha contribuido realmente a que la cultura política y propagandística del PNV pues tenga más calado.
que no es un partido ordinario, que es evidente, porque tiene unas raíces populares, porque el PNV no nombra liberados, o sea, el PNV lo que ha hecho siempre es abrir bachoquis. Y el bachoqui pues será el centro, junto con la parroquia, junto a la casa del pueblo, pues serán los centros vitales del pueblo, del barrio, etc. Ese modelo, claro, ha sido más afortunado, evidentemente, pues a principios del siglo XX o en los primeros años de la transición. Pero claro, aunque ese modelo de implantación popular clásico esté en decadencia, porque las democracias postmodernas, liberales, occidentales, pues, los partidos populares y de militantes no se estila, porque la mentalidad hegemónica es otra, pues aunque persisten elementos populares a esos niveles, porque sigue teniendo un arraigo importante, ha enlazado, lógicamente, con lo que ha mencionado antes Manolo, digamos, de las estructuras oligárquicas, clientelistas, gracias a las culturas de la exclusión y del amiguismo y de etcétera, etcétera. Una pregunta distendida. ¿Cuántos libros piensas vender en Bilbao, San Sebastián o en Pamplona? Porque lo pregunto porque sería un éxito el ver este libro en las librerías del País Vasco de Navarra. Vamos a ver, yo soy un agitador, un propagandista, no soy un historiador. Entonces, pues si fuera Manuel de Prada o César Vidal, a mí me gustaría que se vendieran muchos. No estoy descontento, se están vendiendo, estamos hablando de cientos de libros, estamos hablando de miles de libros. A ver, la presentación de Madrid, 120 personas en la Universidad de San Pablo y se vendieron 30 ejemplares. En Barcelona, 50 personas, vendí 25. En Pamplona, 150 personas asistentes, se vendieron en torno a 30. Ya se sabe, los amigos los veo de siempre. En Vitoria, 90 personas, 20 ejemplares. En Bilbao, 35 asistentes, 40 vendidos. ¿No? Pero vamos a ver, ¿cuál es la prueba del algodón? Pues hombre, que me hubieran puesto a parir, que sí, que sea a Ana Sagasti en su blog de Deia, que es la Gacetilla, que es el blog del cotilleo nacionalista vasco, que menos que una entrada llamándome de todo, ¿verdad? Me han ignorado políticamente y sé que lo ¿Puedes recordar en qué sitios has intervenido para que la gente lo busque en los podcasts? Porque es que me pareció súper interesante, complementaria a esta, y como con más tiempo, pues aportan muchísimo esos podcasts. Si no, supongo que Buscando Vaquero y el título del libro saldrán, que merece la pena auténticamente para los que estén interesados en el tema. Manolo, como amigo y propagandista, es que es, digamos, todo el tiempo que no da para explicar el libro completo está allí tratando sus temas. Sí, bueno, buscando Fernando Vaquero en Google, pues aparece rápidamente varios ¿Tienes algún blog? Es que hay un turno de palabras, hay algunas personas que no han intervenido todavía, Paco. Buenas tardes. Yo, aunque estoy en Zaragoza, trabajo desde hace muchos años en Navarra, en Tudela. Y yo he visto un plan del PNV, a mí me lo parece, que hay un plan del PNV para Navarra. ¿Qué opinas al respecto? ¿Existe o a lo mejor no existe? Pero yo creo que sí. Sí, no te digo que exista el libro blanco sobre Navarra del PNV que se actualice cada 5 años, no se puede descartar porque esta gente es currante, pero lo que comentábamos antes, tienen una visión estratégica a largo plazo y no lo están haciendo mal en el sentido que el PNV Navarra no será más de 300 o 400 afiliados y de hecho es, dentro de la coalición Geroa-Bai, es el partido más pequeño. O sea, si son 300 o 400 afiliados, el Partido Social Verdes, que son mayormente gente que se ha descolgado en diversas etapas de la izquierda abertzale, de la político-militar especialmente, también GPDA, FNDA y demás, pues son una minoría. Sin embargo, han logrado convertir esa coalición en un vector central de la gobernabilidad de Navarra. En cierto modo, esa coalición se hace eco de las grandes políticas del PNV que despliega en la Comunidad Autónoma Vasca. De ahí que cuando estuvo Ursula Marcos, presidenta de Geroa-Bai, pero no del PNV, sino de Social Verdes, viene de otra cultura política,
A nivel estratégico tienen muchas coincidencias y a nivel táctico también. Entonces, todo lo que sea euskaldunización, arrinconamiento del españolismo, sea políticamente navarrista, sea presencia de la Universidad de Navarra como factor en principio no controlable, todo lo que suponga agenda de vasquización, pues al PNV le viene bien. Que, ojo, también a mí me ha comentado gente del PNV que les inquieta que, por ejemplo, toda la agenda de euskaldunización de adultos lo lleve la izquierda abertzale. Porque no olvidemos que AEK, que es la principal organización de euskaldunización de adultos, en su momento fue intervenida por Baltasar Garzón por formar parte de la oficina de organismos populares de izquierda abertzale, que fue realizada, fue intervenida incluso. Entonces ellos dicen, hombre, es que sí, una cosa es que demos el idioma a socios, pues que esta gente se va a volver en contra nuestra, ¿no? Entonces el PNV, claro que quiere y contempla la Jerusalén de los vascos. Entonces, Navarra es fundamental para su proyecto hegemónico, o sea, porque Navarra les da territorio, visibilidad y luego una coartada pseudohistoricista. Y de hecho, pues ahora mismo en Navarra tenemos media docena de editoriales vasquistas muy potentes. Palmiela, Chalaparta, editan unos libros maravillosos. Tienen buenos apoyos, sinergias con las ikastolas, con los planes de estudio, una red propia de librerías, el CAR, varios locales que son, bueno, para un activista cultural son la gloria bendita, ¿no? Pues un restaurante vegetariano, con una biblioteca, con 6 salas, con una barra, estoy hablando de Catacrac en la calle Mayor, pero también está Zabaldi en la calle, en la Plaza Navarrería, o IPES en la calle de la Compañía. Es decir, todo lo que sea vasconización identitaria vasca entra dentro de la estrategia y del plan del PNV. A mí me resulta estupefaciente que haya una Ikastola en Tudela. Es que es algo que... Y en Futellas. Todavía no lo soy capaz de entender. Pues porque el PNV se maneja muy bien en la propaganda. Entonces vamos a ver, el PNV es obvio que es un partido más honrado que otro, recuerda. Esta semana pasada el Tribunal Supremo ha ratificado penas de prisión a 3 miembros de la red de Miguel de Álava. El PNV en pleno estaba implicado en una red en la que cobraban por todas las recalificaciones en polígonos industriales de Álava, que tenían controlado el consorcio de gestión de las aguas potables de toda la provincia de Álava, etcétera, etcétera, con unas redes impresionantes. Eso no se ha dado una publicidad, ¿no? Forma parte todo de una cultura hegemónica que pretende llevar a toda la vida social. Bueno, quiero añadir humildemente que tus opiniones, bueno, que son políticos correctos, si hablo un poco así, me parece muy acertadas, etcétera, pero que hablar del PNV podríamos decir que es como en Andalucía con los ERTES, que todo el mundo está subvencionado, etcétera, por lo mismo. Yo, por ejemplo, estuve descuenta en Podemos por 10 años y me sé lo que son los bachoquis. En cualquier pequeñito pueblo había un restaurante que parecía la Salón de Aranda, cosa que creo que lo pagamos los que estamos aquí mismo en el Salón de Actos, ¿vale? Entonces yo creo que todo esto queda muy acertadamente, pero creo que todo ha sido permitido por el gobierno central, porque para mí el PNV es como el PAN, un partido regionalista. Para mí es como un partido regionalista. Lo que pasa es que lo han dejado hacer, ya te digo, yo estuve allí y veía unos bachoques, unas ikastolas, y decía, pero ¿esto quién lo paga? Pues los que estamos aquí. No, y ya, yo estaba allí, mira, y te digo una cosa, yo estaba allí hablando con los de las Inmaculadas, con los paisanos, y sabes que hablan ahí, lo sabemos todos que estamos aquí en la mitad, del frontón y del tiempo. Yo me quedaba allí y digo, pero no sois todos tan vascos, tan no sé qué, y solo hablaban del frontón y del tiempo. Y lo que estaba ahí lo pagamos todos. Mira, y todos subvencionados por lo mismo, porque para mí es un partido como el PAN. ¿Cómo puede un partido, el PNV no todo que fuera para mí son todos así, pero bueno, en un pueblo pequeñito tiene un restaurante, que todos estamos ahí descuentas, el único restaurante, bueno, que nos escucharían de la sopa, no sabemos dónde estamos aquí, un restaurante ahí casi de estrella Michelin, ¿quién lo pagaba? Pues todos que estamos aquí. O sea, me parece tu movimiento y sensación, que estoy aquí, te va a coger libros, etcétera, pero creo que todo que está ahí es porque lo pagamos todos españoles,
si les dan una publicidad exagerada, porque para mí es un partido regionalista y lo que está ahí es que es artificial. O sea, yo he estado allí con los paisanos y solo existía el frontón y el tiempo. O sea, ni el nacionalismo con dinero, y ya te digo, lo he relacionado como en la revolución, por cierto, subvencionados todos y todo lo de aquí. Bueno, no es cuestión de entrar en una batería de polémicas, réplicas y contrarréplicas. No es como el PAN. Es un partido nacionalista que busca la ruptura de España desde sus orígenes. Sí. Los que les estamos pagando, sí, a muchos niveles, desde luego, por subvenciones, etc. Pero los bachoquis normalmente son sociedades anónimas o sociedades limitadas de afiliados del PNV, al margen de las subvenciones estatales del gobierno vasco o de otras administraciones. La solidaridad entre los militantes, etcétera. La idea es que sean entidades autogestionarias y que proporcionen beneficios. Y por eso los bachoques ocasionalmente dicen, pues el PNV se cierra tal y sacamos a concurso público la gestión del bachoque y tal. Porque es un instrumento de sacar dinero, etcétera. Y no parasitando el Estado, es decir, les da autonomía orgánica. Vamos a ver, es que el PNV no es un partido de nada, solo pillamos dinero, repartimos en los afiliados. Que tiene una red clientelar, incuestionablemente, eso es evidente. Que se venden muy bien, evidentemente. La del vasco, joder, vivimos de puta madre, perdón por la expresión, que bien se vive en Euskadi, somos los mejores y nos lo merecemos. Vamos a ver. Y nosotros los dejamos, pero también desconocemos muchas cosas a nivel de ciudadanos de aquí. Y luego, los políticos que hemos tenido pues han sido cortoplacistas y nos han ocultado muchas cosas. Vamos a ver, hace poco, no me acuerdo si era Times, hablaba del prodigioso movimiento de los jubilados vascos. Qué bien se defienden, qué bien se manifiestan, cómo pelean por sus intereses. Todos ahí, los panteras grises, movilizándose por sus intereses. Vamos a ver. No he visto a ningún político español que diga, un momento, los jubilados vascos, merced al concierto, no contribuyen al Fondo de Solidaridad Interregional del Fondo de Pensiones. El gobierno vasco tiene 7.000 millones de déficit. Una cosa razonable. Si se incorporara la parte alícuota que correspondería conforme los cálculos del resto de comunidades que sí aportan, tendrían que haber aportado 4.000 millones. Claro que se los estamos pagando, pero no porque te tomes un chuletón formidable en el bachoqui, sino porque nuestros políticos, por interés, a corto plazo, pues esto metemos en el concierto y consigue unos votos 4 años más. Y el PNV, claro que mira a largo plazo. El plan Ibarretxe fue un intento de vamos a ver hasta dónde se puede estirar el chicle, a ver hasta dónde llegamos. Llegaron al Congreso, vieron que un voto masivo en contra y dijeron, hasta aquí hemos llegado, se acabó el plan Ibarretxe. Esperamos otra oportunidad, porque la independencia no es el objetivo de esta generación, será la siguiente o de la que sea. Una cosa que quería comentarte yo también, una duda que tengo. Hablabas antes también del simbolismo, por ejemplo, se me ocurre el tema de que yo creo que todos conocemos que la Icuriña es una bandera que impone el PNV sin tener absolutamente ningún tipo de vínculo histórico. Y oí también hace poco una cosa muy curiosa sobre los nombres vascos y yo soy un aficionado al fútbol. Hay una página en internet que se llama P de Fútbol, donde tienes absoluta información de todas las plantillas, equipos, partidos, de toda la historia de la Liga Española. Y me sorprendió el ver cómo plantillas vascas como las del Atleti de Bilbao, por ejemplo en los años 20 o en los años 30, claro, son jugadores que ni habían nacido ya antes del franquismo, que ahora parece que se les prohibió todo, tal, contra la cultura vasca, que incluso habían nacido antes de la República. Y era curioso ver que si bien el 80 o 90% de los jugadores de esos equipos tenían apellidos vascos que yo creo que son perfectamente identificables, ostras, Kepa, Gorka, Iker, no había ni uno. Es decir, yo he llegado a escuchar si todo eso también es un invento del señor Sabino Arana y no tiene absolutamente ninguna vinculación, es decir,
que cualquier vasco que quiera buscar entre sus antepasados a partir del siglo XIX hacia atrás no tiene ninguno con ese tipo de nombres. Sí, sí, por supuesto. Hablamos en el libro del caso de Aitor. O sea, Aitor, pues, o sea, yo tengo amigos que hablan de, sí, nuestro patriarca Aitor. ¿Cómo que nuestro patriarca Aitor? Sí, pero el padre de todos los vascos. ¿De dónde me sacas que Aitor fuera el padre de todos los vascos, no? O sea, gente, en fin, técnicos grupo A del gobierno foral de Navarra. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que forma parte del humus cultural, de los tópicos, de los cuentos, de las historias. Aitor es un hombre que inventa un protonacionalista vasco-francés llamado Josep Agustín Cau, que fue un agente doble en la Primera Guerra Carlista, pero que, aparte de cultivar el gusto por el sánscrito, el espiritismo, el esoterismo, cultivó el euskera suletino, supuestamente más desarrollado y más culto de la época, y aparte tenía influencias de historiador. Entonces escribió un libro titulado Viaje al país de los vascos en su guerra de independencia. Se refería a la Primera Guerra Carlista. Bien, pues este señor, que era jacobino y centralista en Francia, que era federalista, carlista y demócrata en España, claro, era una cosa increíble, sacó el nombre de Aitor. Aitor viene de la expresión que se daban los pastores del sur de Francia, en la Burde, en Sul, en la Baja Navarra, de Aita Semea, que es más o menos nosotros los buenos hombres, nosotros los hidalgos, nosotros la buena gente. Entonces, la contracción es Aitor, bueno, pues es un hombre de principios del siglo XX, que es lo que del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que un escritor tradicionalista navarro, González Fernández Dioslada, en su novela famosísima de Amaya o los vascos del siglo VIII, es un carlista romántico, muy receptivo al descubrimiento de las lenguas vernáculas, como era tradicionalmente hispánico, ¿no? Entonces, anda, Aitor, entonces lo incorpora a la novela y se popularizó un montón. Y ahora mucha gente te dice sobre Aitor. Bueno, seguramente habéis conocido al portavoz de la Mesa Nacional de la Batasuna, Fernando Barrena. Fernando. ¿Qué es eso de Fernando? Pues se llama como yo, Fernando. Lo que pasa es que, claro, Fernando es de origen visigótico. Valeroso en la Paz, está presente en el alemán, en el francés, no está en el latín, no está en las lenguas. Entonces este hombre dijo, joder, ni Sabino Arana, ni en los usos de unificación del euskera batúa del año 68, del franquismo, que es cuando se unificaron los principales dialectos del euskera en uno solo, no aparece Fernando por ningún lado. Joder, pero el nombre pues sigue llamando Fernando. Ojo, no es un cuento, me lo ha contado. Entonces, ¿qué pasa? Que el euskera es un idioma fluido, disperso, que se unifica en el año 68. La Sociedad de Estudios Vascos, la Academia Vasca, ¿y quiénes están unificando el euskera? Ahí, pues aparte de clérigos, beneméritos, antiguos académicos de la preguerra, pues está Federico Krutwig, dos de los ex cofundadores de ETA que habían abandonado hace tiempo, etcétera, etcétera. O sea, claro que el euskera es un invento en gran medida moderno. O sea, tiene unas raíces, pero evidentemente se despliega con voluntad de ciencia, con voluntad de norma y con voluntad de desarrollo a todos los niveles. Claro que es artificial, pero ahora, ¿quién cuestiona que Pan es un hombre maravilloso? Es hebreo, que es de donde viene el batúa, es una copia del hebreo. No del hebreo, sino de la fórmula de unificarlo. Sí, bueno, a nivel, digamos, de carácter, sí, estratégico y filosófico, sí. Fernando, has venido a decir que el PNV, que llevamos ya más de 100 años, tiene una hoja de ruta para desgajar el País Vasco del resto de España. Es una hoja de ruta que va poco a poco, buscando la oportunidad, vascualizando todo lo que puede. ¿Ese proceso es ya irreversible o se puede revertir? Y suponiendo que se pueda revertir, ¿cómo habría que hacerlo? Bueno, porque bueno, ahí hay una vasconización que la veo legítima, son vascos,
no van a ser castellanos, ni van a ser aragoneses. ¿Cómo se podría revertir eso respetando esas peculiaridades legítimas? Y luego una segunda pregunta. Tú que vives por la zona y puedes ser conocedor, o puedes tener información, si se puede decir, ¿puede que se esté ya nucleando una nueva ETA? ¿Con ATA? ¿Con Alberdi Skatasuna? Sí, sí. Bien, el tema de, para revertir hay que tener la voluntad política y a largo plazo de revertir. Salvo un partido político de reciente representación institucional, creo que nadie lo ha propugnado en España. Solo el hablar de recuperar transferencias, bueno, aquello era vamos, la amenaza de todos los males del mundo mundial. Yo creo que de todas maneras el proyecto nacionalista hegemónico, o sea, está cuestionado. Pero está cuestionado por los efectos de la globalización, por los efectos del individualismo. Pruebas, pues que por ejemplo, este verano Euskara Bidea sacó unos estudios acerca de la práctica del euskera en la vida cotidiana, en la vida institucional, en la vida académica. Bueno, pues el euskera, salvo en el Goierri y en Vitoria, el euskera de y en la zona de Sakana, el euskera se habla menos que hace 10 años. ¿Ha aumentado en dónde? En el ámbito de la administración pública y en el ámbito de la universidad. A nivel popular se ha observado que los chavales que estudian, porque en el País Vasco no se puede estudiar en castellano ya, se estudia todo en euskera. Es como en Cataluña, solo que no sale todo lo que es la universidad. Bueno, en Navarra es distinto según los territorios, según la zonificación y a veces es distinta. Entonces, a pesar de la educación euskaldunizante, a partir de los 18 años hay una ruptura muy grande y la mayoría de los chavales hablan en castellano. Entonces, claro, a resulta de estos estudios, pues la Federación de Ikastolas, de Iparralde y de Hegoalde, la Sociedad de Estudios Vascos, bueno, pues este verano exigían una inmersión total que llega a la vida cotidiana porque ven que la vida real se les escapa. Por efecto de la cultura españolista de los activistas que nos dedicamos a vender libros clandestinamente, no. No, eso sería el procedimiento de otra fase histórica. Pero el individualismo, la globalización, la mentalidad que se está difundiendo va en contra del nacionalismo. Y tienen miedo, igual que tienen miedo al recambio humano. Por ejemplo, en 2021 nacieron 14.000 vascos. 14.000 vasquitas. El 37 con algo tenían madre extranjera. Bien, entonces dirán, bueno, no pasa nada, eso pasa en todas partes. Bueno, pues José Javier Esparza, no el discutido líder político navarro, nuestro amigo intelectual del Toro, sino José Javier Esparza, uno de los principales intelectuales orgánicos de la izquierda abertzale, director de Txalaparta, publicó hace no mucho un artículo en Diario de Noticias diciendo: yo como Gandhi abriré mi ventana a los vientos del exterior, pero jamás permitiré que derriben los muros de mi casa, porque hay que reconocerlo, hay un problema con la gente que viene de la rural. Y luego empezaron, pero como somos vascos, como somos socialistas, como somos tal, vamos a hacerlo mejor, porque la vía fácil es la del populismo conservador, que vamos de lado y tal, nosotros lo podemos hacer, pero cuidado, nos estamos jugando el futuro, porque las excepciones se pierden. Entonces yo creo que son esos factores, o sea, se puede, habría que intentarlo. Lo que pasa es que realmente las islas de resistencia en Vascongadas y también en Navarra, pues cada vez son más estrechas, porque bueno, el nacionalismo también tiene su tradición. O sea, no es solo apretar de dientes, sufrimiento y mala leche, ¿no? O sea, pues, el nivel de vida es aceptable, más alto que en otras comunidades, hay la mitad de paro que en otras comunidades, hay buenas subvenciones, hay una naturaleza interesante, tenemos en el País Vasco, tú te vas a Tolosa, te vas a Azpeitia, te vas a la Gran Vía de Bilbao, y dices, joder, pues me quiero quedar, ¿no? Y claro que tiene muchos atractivos en la vida cotidiana, que luego tienes que dejar en un Kit Kat otro tipo de ideas, de valores, competencias, evidentemente. Pero bueno, eso forma parte de la imposición de modelos hegemónicos culturales, ideologías que al final son expresiones de grupos de poder.
A ver, no tenemos tiempo prácticamente ya para más. Tenemos también algunos libros a disposición de quien quiera cogerlos y damos por finalizado el acto. Muchas gracias a todos.